Embajada paraguaya en la República Oriental del Uruguay, desde nuestra plataforma de Facebook Live, nuestro programa Ñuá Virtual, ya después de muchas ediciones, con esto que se dio en llamar una forma, un estilo de vida en el que estamos enlazados, transmitiendo comunicados con nuestros amigos en el Paraguay, en el Uruguay, refiriendo permanentemente las actividades que lleva adelante la embajada. Desde luego, un gusto el poder estar nuevamente con ustedes en una semana muy especial, una fría semana uruguaya, de pleno, de crudo invierno. Contentos porque de alguna manera esta semana hubo de vuelta un viaje humanitario, un viaje al que muchos compatriotas pudieron retornar al Paraguay y después de los días rígidos de cumplimiento del protocolo sanitario que obligan a una cuarentena, van a estar pronto abrazándose con sus familias. Como todos los viernes empezamos este programa, esta versión más, agradeciéndole a todos ustedes. Gracias a Sandro Morales, a Analía Mongelós, a David Navarro, que tuvieron todo el día con esto que, como suelo decir siempre yo, la tecnología evidentemente salva muchas vidas, pero en ocasiones nos da grandes dolores de cabeza. Y hoy estamos salvando una serie de inconvenientes que fueron desde problemas de energía eléctrica, software, transmisión, etcétera, etcétera, pero estamos una vez más al aire. Vamos como siempre empezando nuestro programa con el informe semanal de gestión del Poder Ejecutivo, Administración Mario Abdo Benítez. Lunes, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley número 6577, que concede el 100% de jubilación a médicos, odontólogos y bioquímicos que aporten al régimen de jubilaciones y pensiones del Ministerio de Hacienda. Unos 8.800 niños de 13 departamentos se beneficiarán con la construcción de servicios sanitarios en 700 escuelas. Paraguay y Estados Unidos de América encuentran cooperación aduanera mutua para contribuir a la transparencia y el combate a ilícitos. Martes, Salud Pública recibe los primeros 50 respiradores donados por el gobierno de los Estados Unidos de América para el combate al COVID-19. Más de 520 familias campesinas reciben sus títulos de propiedad, lo que les permitirá acceder a créditos y mejorar sus condiciones de vida. Miércoles, la instalación de un moderno laboratorio de biotecnología en la planta alcoholera de Troche permitirá mejor producción y mayor rendimiento industrial. Más de 26.000 usuarios de Villarrica cuentan con agua potable con el nuevo tanque habilitado por la SAP. Unas 56 familias de Villarrica reciben sus casas propias mediante el programa Fonavis. Un total de 3.200 créditos COVID por un valor de 530.000 millones de guaraníes ya fue entregado por el BNF para la reactivación económica. Jueves, casi 300 familias de las comunidades indígenas de Presidente Hayes y Boquerón cuentan con viviendas propias construidas por el programa Fonavis del Ministerio de Urbanismo. Viernes, el gobierno avanza hacia el objetivo de convertir al Paraguay en un referente logístico en la región. Fue inaugurado otro tramo de la ruta bioceánica, sumando así 92 kilómetros. Cuarentena inteligente avanza a la fase 4, a excepción de Asunción Central y Alto Paraná, que se mantienen en la fase 3 por 3 semanas más. Este compromiso de todos, del pueblo, de la ciudadanía, que en conjunto con las autoridades están haciendo un formidable combate a la pandemia, con resultados por todos conocidos y destacados, aplaudidos, admirados. Nosotros
desde el exterior no nos cansamos de recibir halagos y felicitaciones por los números, por los resultados que ha obtenido hasta hoy el Paraguay en su lucha contra el COVID-19. De que cuesta, de que se hace un gran sacrificio, de que el pueblo es el gran actor de estos resultados, es cierto, pero el Paraguay hoy puede mostrar números que nos ubican en una posición de privilegio, sobre todo para lo que va a significar enfrentar la pospandemia. Hemos visto en este informe referencias al combate a la pandemia, los recursos que el gobierno normalmente está destinando a obras sanitarias, a la adquisición de insumos. Hemos visto, por supuesto, las obras de infraestructura que van desde el soñado corredor bioceánico que va completándose tramo a tramo, convirtiendo al Paraguay en lo que va a ser en el futuro un eje, un pivot logístico fundamental para esta parte del continente. También hemos visto todo lo que se ha hecho a través de ayudas, inclusive internacionales, USAID, del gobierno americano, en pro de la transparencia, esa demanda permanente de la ciudadanía que el gobierno necesita satisfacer, que es el de promover niveles de control ciudadano, transparencia, combate o lucha a la corrupción y resultados satisfactorios en todo lo que significa uso y aplicación del dinero público. Vamos a empezar este programa con la segunda parte de lo que fue nuestro recorrido por el departamento de Florida, en el que ya habíamos la semana pasada compartido con ustedes la primera parte de ese recorrido, y ahora vamos a la segunda parte. Después de salir de la ciudad de Florida, hemos visitado los municipios de Sarandí Grande, de Casupá, y terminamos en Fray Marcos ya entrada la noche. Y esto es lo que estuvimos viendo todos esos días en los que hemos sido recibidos una vez más de manera extraordinaria por las autoridades locales. Vamos a esas imágenes. En Sarandí Grande hemos tomado contacto con un alcalde, Roger Efraín Morán, un hombre con muchos sueños para su comunidad, que ejerció el cargo con una visión innovadora, tratando de emular acciones que han llevado adelante otras ciudades en otros países, y soñando con un sistema moderno de recolección y deposición final de residuos domiciliarios, de un abordaje al hermoseamiento de avenidas, plazas, parques. Hemos podido compartir con él, con amigos, con autoridades, con concejales, gente que normalmente participa en actividades productivas. Hemos conversado con ganaderos, hemos podido compartir con productores, y nos ha dado la posibilidad de tomar contacto y sobre todo habilitar canales para algo que es tremendamente significativo para el Paraguay. Yo en meses pasados he acompañado a una delegación integrada por el gobernador del departamento de Misiones y por el gobernador del departamento de Caazapá, tanto por Carlos Arrechea como por el gobernador de Caazapá, y hemos podido
intensificar conocimientos sobre fundamentalmente la cría de ovejas. Y hemos en esta reunión, también en esta visita a Sarandí Grande, vuelto a tomar contacto con esos productores y estamos permanentemente intercambiando información y haciendo de puente para que todo lo que pueda significar tecnología de punta, de gente que está acostumbrada a producir y a producir muy bien, pueda llegar hasta nuestro país, sobre todo las zonas productoras. También hemos estado felizmente con comunicadores, hemos estado en medios de prensa de Sarandí Grande y hemos podido tomar a través de las ondas de canales locales, de radio y televisión, contacto con muchísimos ciudadanos. Hemos recibido muchos mensajes alentadores de felicitación, de aliento, que para nosotros son importantísimos. De ahí fuimos a la ciudad de Casupá. Casupá también otra comunidad muy hermosa que lunes, el Poder Ejecutivo participamos con las autoridades locales, con el alcalde Luis Oliva, hemos participado con él de un encuentro con los concejales municipales en el local municipal de una ciudad muy pintoresca, muy linda realmente. Felicitaciones al alcalde, a los concejales, porque la ciudad está impecable, en muy buenas condiciones, las plazas, los parques, y hemos tenido la posibilidad de intercambiar con ellos también, con el intendente, con Luis y con los concejales, una jornada de trabajo súper productiva. Hemos estado esa tarde con ellos, hemos visitado también un medio de comunicación y nos dio la posibilidad nuevamente, como hemos comprometido en Yemonguetá, Paraguay, Uruguay, el programa Hablemos Paraguay, Uruguay, hemos logrado acercar a nuestros ciudadanos, a ciudadanos uruguayos y sobre todo ver la posibilidad tanto de nichos de mercado como de inversiones. Y eso nos dio la gran excusa para poder entablar una relación que seguramente va a tener proyección en el tiempo y va a hacer posible que los lazos se sigan acrecentando entre paraguayos y entre residentes en Casupá, una pujante y hermosa zona. Realmente muchas gracias a Luis Oliva, muchas gracias al comunicador, a don Luis, con el que hemos estado en Radio Casupá. Y a partir de que abandonamos la ciudad con tristeza por los amigos que habíamos conocido y con los que habíamos hecho tan buena relación, partimos para el último distrito, el último municipio de esa gira, que fue Fray Marcos, donde nos recibió la alcaldesa Gloria José. Realmente Gloria, sus concejales, concejalas, miembros destacados de la comunidad nos hicieron sentir como en casa. Nos refirieron de que no hubo nunca una delegación diplomática, un embajador, un grupo de diplomáticos, de representantes de un país que lleguen hasta esa comunidad, y eso nos llenó de satisfacción. Realmente compartimos una jornada muy interesante, nos hicieron exposiciones sobre todas las unidades productivas de Fray Marcos, nos permitieron conocer números, registros, estadísticas, y en ese intercambio de información ver qué es lo que podemos comprar, ver qué es lo que podemos vender, ver cómo estrechar aún más las buenas relaciones que existen entre nuestros dos países. Y el recuerdo que llevamos de Fray Marcos realmente es un recuerdo inolvidable. Muchas gracias por
el agasajo, muchas gracias a los compañeros, a las compañeras, el haber compartido unas tradicionales y típicas tortas fritas, un chocolate caliente en esa tarde helada, pero revertida con el calor humano de gente que nos recibe tan bien, hizo de esa una jornada inolvidable. Muchas gracias por compartir con nosotros una merienda excepcional, los regalos, los presentes, las distinciones que hemos recibido, que han de alguna manera marcado el inicio de una relación que esperamos se proyecte en el tiempo. Realmente he conocido a dirigentes comunales de mucha valía, con mucho coraje y cariño, amor hacia su comunidad. Y eso es fundamental para nosotros, que buscamos precisamente tener una contraparte con quienes poder hablar, con quienes poder construir un futuro juntos, paraguayos y uruguayos, y sobre todo los uruguayos a través de sus distintos municipios. Con esto hemos cerrado la gira correspondiente al departamento de Florida en el programa Ñemonguetá, Paraguay y Uruguay, hablemos, paraguayos y uruguayos, en esto que ya hoy es comentario en muchas esferas, la embajada paraguaya decidida a llegar hasta los 19 departamentos, hasta los 112 municipios que tiene el Uruguay y a más de 150 medios de comunicación en esto que hacemos por difundir las condiciones macroeconómicas de nuestro país, la estabilidad política, la gobernabilidad, pero sobre todo esas grandes riquezas en recursos humanos, naturaleza, materia prima, energía abundante y un bajo esquema de imposición, de presión tributaria, de impuestos que nos hace tremendamente competitivos. Así que esta semana que viene vamos a estar recorriendo ya otros departamentos. Vamos a estar en el departamento de Flores y vamos a estar en el departamento de Durazno. Y así vamos a ir completando nuestro sueño en un programa que se llama Ñemonguetá, que ustedes conocen ya, que va a unir aún más a paraguayos y uruguayos, que se suma a la Ñuá virtual, que es este programa, que reconoce un poco a Juancito Radice como el mentor. Juan está quejado de una dolencia, le mandamos no solamente el aprecio y el afecto, sino nuestros sinceros deseos de pronta recuperación. Él está pasando por un momento difícil, tiene unos problemas de salud, pero más que problemas de salud, lo que tiene es un gran tejagaú por nuestro país y extraña muchísimo a su familia. Así que, Rosa, creo que no hay médico, no hay remedio que pueda servirle más a mi amigo Juan que la presencia en breve de su familia, si Dios lo permite. Quiero cerrar esta parte del programa para entrar a una segunda parte. Hoy es 24 de julio, se celebra el natalicio del mariscal Francisco Solano López. Y con ese natalicio se celebra el Día del Ejército Paraguayo, en coincidencia con el onomástico de nuestro héroe máximo, el mariscal de acero, el mariscal Francisco Solano López, el que abrió una ancha diagonal de sangre que fue de Paso de Patria hasta La Mambaya, hasta Cerro Corá, pero que no permitió que nuestra soberanía se mancille, ni nuestros símbolos nacionales, nuestra bandera sea humillada. Prefirió morir antes que vivir de rodillas. Y en su homenaje, esta recordación que hacemos, pero a ese desencuentro que tuvimos paraguayos y uruguayos en la Guerra Grande de la Triple Alianza,
sobrevino un tiempo en el que hemos logrado de vuelta acercarnos y reunir ese hilo conductor que se había iniciado en la presencia o con la presencia del general Artigas, el protector de los pueblos, el prócer uruguayo en el Paraguay, donde había permanecido por tantos años y por 30 años, y que justamente este 5 de septiembre vamos a conmemorar 200 años de su ingreso al Paraguay. Y esa reconciliación entre paraguayos y uruguayos después del desencuentro de la guerra de la Triple Alianza tuvo un disparador. Ese disparador fue el gesto uruguayo. Primero en el año 1883, 13 años después de terminada la Guerra Grande, de ser el primer país que nos condona la deuda de guerra que se había estipulado en función al tratado secreto de la Triple Alianza y que ponía sobre los hombros del Paraguay como un castigo una carga demasiado pesada y humillante que es condonada por el Uruguay 13 años después de la guerra. Los uruguayos, y esto lo digo siempre de corazón, nos han manifestado que para ellos es un momento doloroso de la historia de su país el recordar que participaron de una guerra de genocidio contra el Paraguay. Se siente un dolor siempre en las palabras, en las expresiones, y no terminan de manifestarnos lo acongojados que están por haber participado de esa guerra. Pero esa reversión tuvo un inicio en la condonación y después un gesto maravilloso del pueblo uruguayo a través de sus autoridades. En 1885, 15 años después de terminada la guerra, el general, en ese entonces presidente de la República del Uruguay, el general Máximo Santos, devuelve los trofeos de guerra. Todos aquellos trofeos que como fruto de la guerra habían venido al Uruguay, capturados por el ejército, son devueltos al Paraguay. Un gesto que enaltece la memoria de los gobernantes y que por supuesto nos da una tremenda satisfacción reconciliando a nuestros pueblos. Hemos querido que, amén de lo que podamos nosotros compartir, comentar, tengamos las palabras de un experto. Y en ese sentido hemos logrado que el director del museo del Ministerio de Defensa Nacional participe con nosotros de este programa. A ese efecto, damos las gracias al comandante del ejército, al general Óscar Cardoso, por permitirnos tener este contacto, por alentar esta posibilidad de que a través de esta señal de la Embajada Paraguaya podamos tener la participación del coronel Roberto Olmedo Lesme, un estudioso de nuestra historia que va a participar con nosotros en esta noche, gestión mediante de los agregados militares acreditados en esta embajada, que tienen una relación de trabajo estrecha con el cuerpo diplomático de la misión, y en conjunto estamos llevando adelante este tipo de eventos que nos hace un poquitito más paraguayos, un poquitito más nacionalistas al conocer aspectos de nuestra historia. Por eso agradezco al general Óscar Cardoso, agradezco de corazón al coronel Roberto Olmedo, y vamos con él a esto que significa la explicación, los motivos, los antecedentes, los pormenores, todo lo que hizo a ese proceso de entrega de los trofeos de guerra por parte del Uruguay devueltos a la República del Paraguay. Adelante, coronel.
Buenas noches, señor embajador. Muchas gracias por esta oportunidad de estar en contacto con las autoridades y funcionarios de la embajada y en especial con todo el pueblo uruguayo. Van mis saludos cordiales a la señora ministra Graciela Caballero, a los agregados militares de esa embajada, el capitán de navío Celso Chávez, coronel Roque Colmán, coronel César Mareco, a la auxiliar de la agregaduría, su oficial principal Fabio Escurra y a todos los seguidores de esta plataforma Añuá Virtual. Gracias, coronel, por esos saludos. Realmente al capitán Chávez y a los coroneles Colmán y Marecos que nos acompañan, realmente un agradecimiento por esta oportunidad, a la ministra Caballero que está coordinando el programa Ñemonguetá y hizo posible también de alguna manera que esta emisión pueda contar con la participación de un representante calificado del ejército, un conocedor. Gracias por los saludos, coronel. Y vamos un poco a escuchar eso que comentábamos. ¿Cómo fue el proceso de devolución de los trofeos de guerra? ¿Cómo se articuló las anécdotas? ¿Cómo se dio finalmente ese gesto extraordinario que hoy tiene en muchas demostraciones de agradecimiento por parte del Paraguay una compensación a algo que nosotros pensamos era de estricta justicia, la condonación de la deuda y la devolución de los trofeos? Adelante, coronel. La devolución de los trofeos de guerra realizado por el Uruguay al Paraguay en el año 1885 es un tema bastante interesante. Y quiero señalar cómo fueron ocurriendo esos actos de devolución, esos hechos en ese año. Cuenta que en abril del año 1885, el ministro de Relaciones Exteriores, José II de Cut, había visitado Montevideo. Y en esa visita estaba recorriendo la ciudad con el presidente del Uruguay, el entonces general Máximo Santos. En un momento dado de la travesía, del recorrido, le solicita autorización para visitar el Museo Histórico de Montevideo. Y en ese momento recuerda el presidente, general Santos, que en dicho museo se encontraban algunos materiales como trofeos de guerra del Paraguay, y ante esta situación se excusó elegantemente, evitando que el ministro de Relaciones Exteriores visite entonces ese museo. Ante este hecho, él convoca prácticamente al Congreso uruguayo, presentándole un proyecto de ley para la devolución de los trofeos de guerra al Paraguay. Cuenta de que el Congreso, por unanimidad, levantando el brazo, dieron su consentimiento, y ese hecho es comunicado al Paraguay. Al día siguiente, al presidente de la República del Paraguay, el entonces general Bernardino Caballero. En mayo del mismo año, entonces, se procede a la devolución de dichos trofeos. Esos trofeos que podemos observar aquí, que se encuentran, fueron trasladados por los cañoneros general Artigas y general Rivera. Al llegar al puerto de Asunción, una multitud lo estaban esperando, entre ellos muchos excombatientes de la Guerra Grande, de la Guerra de la Triple Alianza, quienes con euforia habían festejado la devolución de estos trofeos. Quiero señalar de que por este hecho el Congreso paraguayo lo nombra ciudadano paraguayo al general Máximo Santos y se le concede la graduación de general del ejército paraguayo. Asimismo, a todas las autoridades que habían acompañado la devolución, como también la tripulación de los cañoneros, fueron declarados ciudadanos ilustres del Paraguay. También quiero mencionar de que la Plaza San Francisco pasó a denominarse
Plaza Uruguay, actualmente Plaza Uruguay. Y una de las avenidas que se encuentran aquí próxima al Ministerio de Defensa Nacional, el lugar donde estamos en este momento, también pasó a denominarse General Máximo Santos, en reconocimiento entonces a tan noble gesto. Y aquí podemos apreciar parte de aquella devolución de esos trofeos. Estos trofeos, digamos, fueron transportados a cargo del ministro de Guerra del Uruguay, el general Máximo Tajes, y entregados entonces aquí al general Bernardino Caballero. De la misma manera quiero mostrarles entonces los objetos que fueron devueltos: sables pertenecientes al ejército y a la armada, así como también algunas armaduras que se tenían, fusiles de la época, montura, un rebenque y los morriones también, que habían sido utilizados en aquel entonces, en aquel conflicto trágico. El pueblo uruguayo no solamente realizó esta devolución en el año 1885, a tan solo 15 años, sino que también fue el primer país en condonar la deuda al Paraguay cobrado por daños en aquel conflicto establecido en uno de los artículos del tratado. Bueno, realmente agradable la explicación, ahora entendemos tantas cosas. La gente, después de circular innumerable cantidad de veces por la avenida General Santos, ahora sabe en homenaje a quién, por qué tiene ese nombre, cómo la Plaza Uruguaya deja de ser Plaza San Francisco para ser primero Plaza Uruguay, después Plaza Uruguaya. Realmente interesantísimo lo que nos está comentando el coronel Olmedo, porque es un conocedor, un hombre que dirige hoy el museo y evidentemente cuenta con el apoyo de un amigo excepcional a quien también le mandamos un cordial abrazo, al señor ministro de Defensa Nacional, a mi amigo con el que hemos compartido tantas jornadas de gobierno, el general Bernardino Soto Estigarribia, a quien también le mando un cordial agradecimiento por esto que nos está permitiendo conocer más de nuestra historia. Como siempre, la tonelada de mensajes, de saludos, de gente que nos sigue, nos acompaña, destaco de vuelta porque voy reconociendo algunos nombres ya de gente que siempre está, de Gladys Navarro, María Inés, Ubaldo Ferreira, de Caronaú, Osmar Pérez, José Lobo, de Asunción Liz Verónica San Martín, de Encarnación, Aristides Martínez, de Encarnación, Ramón Calderón, Juan Ramón Galeano, Celia Viana, de Encarnación, Pedrito López, Elsie Fernández, Graciela Aguada, Beatriz, Liz, Rosario, Zulma, María Liz, que permanentemente nos apuntaban hasta emocionalmente en este proceso. Y para seguir conociendo, vamos a escucharlo al coronel en esto que significa también el acompañamiento uruguayo que se dio después de la Guerra Grande con la condonación y la devolución de los trofeos, pero en particular y singular momento cuando el Uruguay realmente apoya a la causa paraguaya en la guerra por la defensa del Chaco Boreal, en esa guerra también contra la hermana Bolivia, República de Bolivia, que también produjo un desencuentro lamentable, pero en ese proceso los uruguayos nos acompañaron. Hubieron uruguayos que tuvieron gestos grandiosos con nosotros
y sobre todo recordamos muy especialmente al viceabuelo del actual presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou, el doctor Luis Alberto de Herrera, que no solamente fue un defensor de la causa, sino fue un hombre que hasta se ofreció, estuvo en el frente de batalla y quiso hasta vestir el uniforme para defender al Paraguay. Realmente declarado ciudadano ilustre, y nosotros, gracias a esta relación, este cariño del doctor Luis Alberto Herrera hacia el Paraguay, tenemos una deuda enorme con la familia Herrera, hoy con su bisnieto también, con el doctor Luis Lacalle Pou, a quien deseamos nuestros más grandes y sinceros deseos de éxito en su gestión. Vamos a seguir escuchándolo al coronel Olmedo, cómo fue la relación del Paraguay con el Uruguay durante la guerra del Chaco del 32 al 35. Posteriormente, en el año 1935, tras culminar el conflicto armado de la guerra del Chaco, desarrollada entre los años 1932 y 1935, hubo una comisión pro Paraguay de Montevideo, quien había felicitado la paz firmada y dado entonces la recolección de firmas de varios uruguayos en adhesión a la firma de esta paz. Ese libro tenemos aquí en la dirección del Museo Militar del Ministerio de Defensa Nacional y quiero compartir con todos ustedes. Comisión Nacional Pro Paraguay de Montevideo. Este es el libro en la cual se encuentran registradas 52.000 firmas. Como que no pudo caber todas esas firmas en este libro, en el primer libro, entonces se hizo un anexo de este primer álbum. Quiero compartir con ustedes lo que dice parte del escrito en este libro, en este álbum. El pueblo oriental, por intermedio de la Comisión Nacional Pro Paraguay de Montevideo, al noble y heroico pueblo paraguayo, en esta anhelada hora de la paz, que hizo cristalizar los votos fervorosos del alma americana, para que no se aumentara aún más el número de los muertos, de los padres sin hijos, de las esposas viudas, de las novias desoladas, de los hijos huérfanos, para que no se acreciera la suma de las piadosas cruces que en las agrestes llanuras y en las fragosidades de las selvas chaqueñas velan el sueño bajo tierra de tantos héroes inmolados gloriosamente en aras del deber y del honor, y para que no se agregaran nuevos llantos al llanto arrancado a los ojos de quienes no verán ya jamás a los seres queridos esfumados prematuramente en el fondo de las brumas definitivas y eternas. Ese es el escrito que contiene la primera página, y asimismo quiero compartir con ustedes las firmas. Son las firmas que contienen los álbumes. 52.000 firmas en total están registrados en estos dos álbumes, el álbum principal y el anexo. Quiero también comentar del apoyo que había brindado al Paraguay el presidente del entonces Luis Alberto Herrera. Y no solamente su apoyo, sino que estuvo presente en el Teatro de Operaciones en el Chaco. Estuvo por el Fortín Boquerón, brindando su apoyo al pueblo paraguayo. Y es gracias a este gesto que uno de los fortines, que tenía nombre de Juan Fernández, pasa a denominarse Luis Alberto de Herrera. Asimismo, una de las avenidas principales también de Asunción lleva el nombre de este expresidente de la República del Uruguay, don Luis Alberto de Herrera.
De la misma manera, no solamente estuvo el señor presidente del Uruguay en este conflicto armado, sino que también contamos con el apoyo de voluntarios. Me refiero al doctor Robert Valparda, que era un médico que brindó su concurso también aquí para asistir a los heridos y enfermos durante el desarrollo de este conflicto en el Teatro de Operaciones. De la misma manera quiero que me acompañen a otro sector de nuestro museo para seguir relatando entonces lo que fue ocurriendo. Esta sala en la que nos encontramos se llama Sala Mariscal Francisco Solano López y se puede apreciar entonces las pertenencias del mismo. Si me acompañan. En esta galería de fotos podemos apreciar al final, después de la firma del protocolo de paz ocurrido en el año 1935, específicamente el 12 de junio, la Comisión de Neutrales se había reunido en Villamontes, Bolivia, para fortalecer aquella firma del protocolo. En ese sentido quisiera comentar de que Uruguay tuvo también su representante militar en esa Comisión Militar de Neutrales. Y como podemos apreciar la foto, el general Alfredo Campos fue el representante del Uruguay para la consolidación definitiva de la firma del protocolo de paz entre Paraguay y Bolivia. Con usted, señor embajador. Realmente interesante la forma en que coloquialmente el coronel Olmedo nos está haciendo un relato con imágenes. Ahí recién me escribía un amigo diciendo eso, paraguayo, ¿eh? Me decía, ¿pero eso es en el Paraguay o en el Uruguay? Y bueno, realmente tenemos el honor de poder tener como muy pocos países realmente joyas de nuestra historia pasada, jalonadas por la sangre de nuestros héroes y que están muy bien expuestas en el ministerio, en el museo y evidentemente si podemos contribuir con la difusión mejor. Y eso es lo que estamos haciendo hoy con esta charla con el coronel, que realmente le felicito al coronel porque lo hace de una manera muy didáctica. Lejos de hacer un discurso, de hacer una presentación, nos está haciendo partícipe, nos hace vivir su recorrido por el museo, mostrándonos realmente muchos ejemplos de la valentía, del coraje, del arrojo del soldado guaraní. Qué lindo es el libro, más de 50.000 firmas recogidas por uruguayos que apoyaban la causa paraguaya, el preámbulo, la dedicatoria escrita, realmente merece leerla y releerla, porque es un homenaje increíblemente hermoso a la causa paraguaya y a la defensa de sus derechos en el Chaco. Similar a aquel, si los restos de mis ejércitos me siguieron hasta este postrer momento, es porque sabían que yo, su jefe, sucumbiría con el último de ellos en este último campo de batalla. Ese testamento, esa proclama, esas palabras de López, también grabadas en el bronce, son de una belleza inaudita. Y nos encanta poder compartir un momento histórico, pletórico, de patriotismo desde el Uruguay. Agradecemos a los que nos acompañan, a Blas Ferreira, Karina Musqués, Derlis Piccinini, Pablito Germán Riera, al doctor, muchas gracias, y a muchos otros amigos que nos están siguiendo. Quiero volver con el coronel Olmedo, hablando un poco también de esto que significa
el natalicio del mariscal y la conmemoración del Día del Ejército Nacional. Coronel. El siguiente tema mencionado, el natalicio del mariscal Francisco Solano López, como asimismo el Día del Ejército Paraguayo, quiero nuevamente que me acompañen a la sala mariscal Francisco Solano López. Vamos a ir a la sala del mariscal y muy emocionados, como les decía, por todo esto que estamos viendo. Qué lindos recuerdos que saca a conocimiento público gracias a los medios tecnológicos de que disponemos hoy. Muchísimas gracias a todos los que están haciendo posible una edición más del Añua Virtual. Esto que ya nos hemos enterado se está emulando en muchas partes del Uruguay y hace varias semanas hacemos nosotros en plena pandemia, hemos reconvertido a la embajada en un estudio de televisión y a partir de ahí desarrollamos muchísimos programas y estamos, cuando mucha gente frenó sus actividades por la pandemia, nosotros pisamos el acelerador a fondo. Estamos felices de todo esto que estamos haciendo y no lo podríamos hacer sin el acompañamiento. Así que vamos a continuar con el coronel Olmedo, vamos hasta la sala del mariscal a seguir escuchándolo. Señor embajador, desde la sala Mariscal Francisco Solano López, en donde queremos abarcar el siguiente tema, el natalicio del Mariscal Francisco Solano López. Justamente hoy se conmemora 193 años de su nacimiento, del héroe máximo de la nacionalidad paraguaya. Fue hijo de don Carlos Antonio López y de Juana Pabla Carrillo. Era el mayor de 5 hermanos. Sus primeros estudios los recibió del profesor Juan Pedro Escalada, asimismo del jesuita Bernardo Párez. Quiero mencionar de que a muy temprana edad, en el año 1844, se incorpora al ejército con el grado de capitán. Tan solo contaba con 16 años de edad. En ese mismo año, en julio, cumple 17 años y es así que ya asciende al grado de coronel. En el año 1845, específicamente en diciembre, Paraguay había tenido un conflicto de territorio con la Argentina y el entonces presidente don Carlos Antonio López le pone a su hijo al frente del ejército paraguayo y lo asciende a general de brigada. En aquel entonces se conocía con el grado de brigadier general. Y es en Pilar donde recibe por primera vez el pabellón y se juramenta en aquella ocasión diciendo: jamás caerá de mis manos esta insignia sagrada de la patria. En el año 1853 viaja a Europa, al viejo continente, en donde conoce a Alicia Lins, quien posteriormente sería su compañera de vida y madre de sus hijos. En el año 1859, ante los problemas internos de la Argentina entre el general Urquiza y el general Mitre, su padre lo nombra como mediador. Viaja en octubre, el 5 de octubre al Paraná, reuniéndose con el general Urquiza. Posteriormente, el 12 de octubre, va a Buenos Aires reuniéndose con el general Mitre y después de 3 semanas de arduas negociaciones, entonces se llega a firmar la paz en un pacto conocido como el Pacto de San José de Flores. En el año 1862, en septiembre, fallece don Carlos Antonio López y en su reemplazo asume Francisco Solano López como presidente de la República. En el año 1864 se inicia el conflicto de la guerra de la Triple Alianza y se pone al frente del ejército. Durante 5 años, desde Paso de Patria, culminando con su fallecimiento el 1 de marzo del año 1870. Y en la víspera de aquel día trágico del 1 de marzo, reunido en frente de su ejército, pronuncia su última proclama diciendo:
si los restos de mi ejército me han seguido hasta este final momento, es que sabían que yo, su jefe, sucumbiría con el último de ellos en este mi último campo de batalla. El vencedor no es el que queda con vida en el campo de batalla, sino el que muere por una causa bella. Seremos vilipendiados por una generación surgida del desastre, pero que llevará la derrota en el alma y en la sangre como un veneno, el odio del vencedor. Pero vendrán otras generaciones que nos harán justicia, aclamando la grandeza de nuestra inmolación. Yo seré más encarnecido de vosotros, seré puesto fuera de la ley de Dios y de los hombres, se me hundirá bajo el peso de montañas de ignominia. Pero llegará mi día y surgiré de los abismos de la calumnia para ir creciendo a los ojos de la posteridad, para ser lo que necesariamente tendré que ser en las páginas de la historia. Cabe señalar que el nuevo gobierno que asumía el Paraguay el triunvirato, encabezado por Cirilo Antonio Rivarola, lo había declarado fuera de la ley de Dios y de los hombres y enemigo de la raza humana. Y en 1869, específicamente en junio, el campamento Mascorra, el mariscal López había escrito una carta para su hijo Emiliano, que se encontraba en los Estados Unidos. Y en una de las líneas de esta carta decía que si la patria se salva, todo estará salvado. Mas si ella cae, yo caeré con ella. Y entonces será tu hijo querido, así como te lo había dicho, el sostén de tus tiernos hermanitos, que deberás mantenerlo, aunque sea labrando la tierra. De esta manera, entonces, él dio cumplimiento a ese juramento hecho en varias ocasiones. Y es por eso y por muchas cosas más que fue declarado como el héroe máximo de nuestra nacionalidad. De hecho, que hablar del mariscal Francisco Solano López no podemos tratarlo como un hecho aislado. Y justamente coherente con el aniversario del natalicio del mariscal López, se conmemora el Día del Ejército Paraguayo cada 24 de julio por festejar el cumpleaños del mariscal Francisco Solano López. Se le estableció entonces al ejército paraguayo. El ejército paraguayo que nace con la independencia en el año 1811, pero que tiene sus raíces en la corona española. Aquellos criollos paraguayos que en un momento de crisis en el Río de la Plata acude con un contingente en el año 1807 a cargo del coronel Espínola y Peña en defensa de Montevideo y de Buenos Aires. Posteriormente, durante el gobierno de Dr. Francia, se reestructura el Nobel Ejército y tiene su primera misión en la defensa del Fortín Borbón, hoy Fuerte Olimpo, ante la ocupación portuguesa. De la misma manera, durante el gobierno de don Carlos Antonio López, se establece un nuevo reglamento y se crea el Ministerio de Guerra y Marina Fluvial, poniéndole a la cabeza de este ministerio a su hijo Francisco Solano López. Durante el gobierno de Francisco Solano López se crea el campamento Cerro León en Pirayú, donde sirve de campo de entrenamiento, donde aproximadamente 30.000 paraguayos recibían la instrucción. Ya en los años posteriores a la guerra se da apertura a la escuela militar en el año 1915 y de donde desde esa fecha egresan flamantes oficiales. Esta escuela posteriormente fue denominada con el nombre del héroe máximo de nuestra nacionalidad, actualmente con el nombre de Academia Militar Mariscal Francisco Solano López. En el año 1964, entonces, a través de un decreto del 16 de septiembre de la Presidencia de la República del Paraguay, se establece que el Día del Ejército Paraguayo sea el 24 de julio, en honor al héroe máximo de nuestra nacionalidad. Y de esta manera, entonces, hoy es un día muy importante para todo el pueblo paraguayo y en especial para los integrantes de las Fuerzas Armadas del Paraguay y en especial del Ejército Paraguayo. Señor embajador, al reiterar mis agradecimientos por tener esta oportunidad de estar compartiendo con usted, con los integrantes de esa prestigiosa embajada y con todo
el pueblo uruguayo parte de nuestra historia, una historia compartida por sobre todas las cosas. Y en mi despedida quisiera decirles en nuestro dulce idioma guaraní: ñande yara hatupase tapendero wasa hato esape penderape. Que Dios y la Virgen los bendiga a todos e ilumine siempre vuestros caminos. Muchas gracias, señor embajador. Muchísimas gracias, coronel Ñandeyara Atupasí Pendero Basabe. Y quiero agradecerles realmente el apoyo recibido para este programa en la persona del agregado militar, el coronel Roque Colmán. Le agradezco al coronel Marecos, al capitán de navío Chávez por la participación. Y no quiero despedir el programa, ahora vamos a ver un video institucional muy bonito realmente sobre las Fuerzas Armadas de la Nación. No quiero dejar pasar la oportunidad para en el Día del Ejército darle un abrazo apretado en homenaje a tantos héroes de la patria que vistieron el uniforme, a todos los oficiales generales, oficiales superiores, oficiales, suboficiales, tropa, personal administrativo, a todos los que forman parte de esa gran familia del ejército paraguayo. Como suelo decir yo, a distingo de otros países donde las calles llevan nombres cardinales, este, oeste, sur, o nombres de la naturaleza, en nuestro país faltan calles para ponerle el nombre de tantos y tantos mártires y héroes que tenemos en la patria. Entonces, ha sido un programa muy agradable. Agradezco mucho el acompañamiento de mi amigo, el que fuera cónsul paraguayo en Posadas, el amigo tan caro a nuestros sentimientos por tantas historias de lucha, con Heriberto Gamarra, a la consejera del Crédito Agrícola, a la doctora Carolina Verdoy, a Víctor Clos de Encarnación, a mi buen amigo, al ministro Miguel Cabrera. Le extrañamos a Miguel, volvió al Paraguay, vuelve a Cancillería, fue un gran colaborador, un gran amigo sobre todo. Y le agradezco mucho a José Armando Martínez, Ariel Núñez, Dani Cabrera, René Baste Larrea, Fabio Forero, y sobre todo les pido muy encarecidamente a mi saludo a Alberto Martínez también, a Juanjo Radice y a Sebas Radice. El papá ellos le hacen mucha falta al papá, y realmente no creo que haya medicación que tenga más efecto que lo que puede significar un abrazo estrecho de sus dos hijos varones para con nuestro compañero Juancito, a quien le reitero mis deseos de pronta recuperación. Ojalá la familia pueda reunirse pronto. En fin, vamos con este video institucional para despedir la jornada de hoy en un Facebook Live más. Realmente una jornada fría en Montevideo, pero atemperada por el calor y sobre todo por lo que hoy estamos compartiendo acá en la embajada de la mano de nuestra amiga Zulma de Riera, que nos ha sabido compartir una de sus exquisiteces, a quien damos gracias, y a todos los amigos que permanentemente nos acompañan. Va a ser hasta la próxima vez. Muchas gracias por esta nueva oportunidad de estar juntos.
imperio de varios infortunios, buena parte de la historia del Paraguay fue consumada a sangre y fuego. En defensa de su territorio y su soberanía, el Paraguay debió acudir a veces a la fuerza de las armas. Del seno mismo del pueblo nació así el ejército, que se cubrió de gloria en defensa de la patria. Ese ejército comenzó a forjar su historia en tiempos de la colonia. Antes de la independencia, cobró identidad con las grandes victorias de Paraguarí y Tacuaré. Fueron dos triunfos que labraron la idea final de la independencia. El valor demostrado ante las tropas de Manuel Belgrano dio la medida del patriotismo que se había despertado en el Paraguay. En la noche del 14 de mayo de 1811, los militares, apoyados por civiles, emprendieron la gesta que se coronó en la madrugada del 15 con la independencia de la patria. Esa mañana nació efectivamente el ejército paraguayo. En junio de 1811, la Junta Gubernativa creó la tropa necesaria para la seguridad de la provincia y nombró al teniente coronel Fulgencio Yegros comandante general de armas. En 1815, José Gaspar Rodríguez de Francia dictó el reglamento provisorio de organización de cuadros del Ejército Nacional. Durante la presidencia de Carlos Antonio López, el 26 de agosto de 1845, se dictó la ley que reorganizó el ejército. Ese mismo año se creó el Ministerio de Guerra y Marina como órgano superior del ejército. En abril de 1864, vísperas de la guerra contra la Triple Alianza, el general Francisco Solano López organizó el campamento de Cerro León, donde se adiestró un ejército de 7.000 hombres de diferentes armas. En la guerra contra la Triple Alianza, los paraguayos, guiados por el mariscal López, dejaron, sin embargo, la marca de su bravura en Tuyutí, Curupaltí, Estero Bellaco, Piribebuy, Acostañú, hasta la epopeya final de Cerro Corá. Como un homenaje al héroe máximo de nuestra nacionalidad, se conmemora el 24 de julio, fecha de su natalicio, el Día del Ejército Paraguayo. En 1916 se creó la Escuela Militar, donde serían formados los oficiales que conducirían a las tropas en la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco fue otra demostración del valor del soldado guaraní. Desde Pitiantuta hasta Charagua, un ejército compacto con grandes oficiales y la talentosa conducción del mariscal José Félix Estigarribia. El 20 de septiembre de 1935 se creó el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, nombre este que adoptó el Ejército Nacional, reestructurado varias veces hasta llegar a la Ley número 74 del 7 de abril de 1992, que determinó su conformación actual.
El ejército paraguayo está constituido de la siguiente manera: Cuartel General, Comando de los Cuerpos de Ejército, Comando de Institutos Militares de Enseñanza del Ejército, Comando de Artillería del Ejército, Comando de Ingeniería del Ejército. Igualmente se hallan el Comando de Comunicaciones del Ejército y las tropas especiales del Ejército. Las armas que constituyen el Ejército son infantería, caballería, artillería, ingeniería, comunicaciones, material bélico e intendencia. Las instituciones de enseñanza del Ejército son la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López, Academil; la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército, ESEME; la Escuela de Perfeccionamiento de Oficiales del Ejército, EPOE; el Liceo Militar Acostañú; el Centro de Instrucción Militar de Estudiantes para la Formación de Oficiales de Reserva, CIMEFOR. Funcionan también otras instituciones de enseñanza: el Colegio Militar de Suboficiales, COMISOE; el Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz, SECOPAZ; el Centro de Estudios de Idiomas del Ejército, CIE; la Escuela de Educación Física de las Fuerzas Armadas, EDEFISFA. El Ejército paraguayo ha prestado grandes contribuciones a la sociedad con su acción cívica. El Hospital San Jorge es un ejemplo de ello. El moderno centro asistencial está abierto a toda persona civil que requiera sus servicios. Así también, todas las unidades del Ejército están prestas a acudir en apoyo de la ciudadanía en casos de desastres naturales. Nacido oficialmente con la patria independiente, el Ejército paraguayo ostenta un escudo que simboliza su grandeza. Se ha ganado la admiración del mundo tras tantas batallas. Hoy, honrando a sus mártires y recordando sus glorias, cimenta su prestigio en la paz, contribuyendo a forjar la grandeza de la nación. Con disciplina, profesionalismo y lealtad institucional, así como exhorta a sus soldados: esfuérzate y sé valiente, con su lema invencible e inmortal: Ejército Paraguayo, fuerza y valor.